Hola, hola, ¿qué tal? Bicicleteros de Facebook, de YouTube, bienvenidos aquí a un video más. Hoy les voy a hablar sobre la bici que uso en la actualidad, comúnmente conocida como bici fixie. Vamos a profundizar sobre ello, las ventajas y desventajas sobre este tipo de vehículo. Yo soy Fer y denle play. La bici que he estado usando estos últimos 3-4 años para transportarme, para trabajar o incluso para darme un paseo es conocida por el nombre de fixie, fixed, que es de inglés a español, es fijo, o también como piñón. Fijo. Es un tipo de bici bastante reconocible. Mucha gente en la calle me ha dicho, sin necesidad de tenerla que estar analizando demasiado, me ha dicho qué tipo de bici es. Y en este video les voy a comentar mi experiencia usándola a través de todo este tiempo y bueno, algunas de sus características para que más o menos la conozcas por si estás pensando en comprarte alguna bici, cambiarla o simplemente por curiosidad. La primera característica que le he visto a este tipo de bicicleta es que este tubo, no sé si sea por meramente diseño o realmente tiene alguna función, pero este tubo se encuentra paralelo completamente al piso, cosa que en muchas bicicletas no se ve, que repito, no sé si sea por diseño, si alguien sabe si tiene que ver con la aerodinámica o con tal vez la mecánica de la bici, me lo puede dejar en los comentarios, pero de momento cuando tú buscas alguna fixie, normalmente este tubo es paralelo al piso y el cuadro tiene unas dimensiones o diseño muy parecido. La siguiente característica que va de la mano con este tipo de bicicleta es que solo lleva una velocidad. Como ustedes podrán ver, es de piñón fijo, que prácticamente nos dice que solo es de una velocidad. Ahorita estaba yo investigando en Wikipedia y ahí menciona que la bici fixie y el piñón fijo es básicamente una masa donde tú vas a pedalear y si la bici está avanzando, las bielas van a continuar girando. Es decir, tú no vas a dejar de mover los pies. Y entonces, para frenar, vas a tener que ir bajando esa velocidad con tus pies constantemente. Que es algo que yo nunca he hecho y no sé cómo es y no puedo darte consejos de eso porque no lo he probado. Ahora, yo compré la bici con los famosos frenos V, que no me gustan porque en lluvia son demasiado peligrosos. Y bueno, son los que aprietan el rin para que tú puedas bajar de velocidad. Yo cambié esos frenos por estos, que son frenos de masa, con los cuales me permite dejar de pedalear mientras la bici siga avanzando. Y pues para frenar solo tengo que apretar tantito hacia atrás y ya, sin problemas, todo bien. Este es un tema que yo toqué en un video anterior, lo vemos más a profundidad, ventajas y desventajas de ese tipo de freno y el link te lo voy a dejar abajo en la descripción. Pero entonces regresemos al tema de que bueno, es básicamente una velocidad y en mi caso tiene los frenos hacia atrás, que me parece que si tú la quisieras comprar muchas veces o trae frenos V o trae los frenos hacia atrás, que es algo que yo te recomiendo que sí lo preguntes y lo cheques bien. La verdad es que los frenos sí son una parte muy importante que te van a hacer sentir más cómodo o incómodo e incluso seguro a la hora de andar en tu bici. La siguiente característica es que las llantas tienden a ser delgadas. Todavía en mi caso, cuando yo compré la bicicleta tenía las llantas aún más compactas que las que tengo ahorita. Estas se las compré en Amazon, el link lo voy a dejar también en la descripción. Son unas llantas Continental 700 por 32. Esto con el fin de que se me ponchen menos, ya que son más gruesas y además tienen integrada una banda antiponchadura. También además tiene una banda antiponchadura justo detrás de la cámara, obviamente para que no se me ponche la llanta, porque yo pienso que al ser demasiado delgadas, pues bueno, es más fácil de que le entre algún clavito o alguna espina de alguna planta. La primera desventaja es que al no tener velocidades es mucho más complejo agarrar subidas, porque pues no puedes cambiar, digamos, la fuerza con la que estás moviendo los engranajes de la cadena. Y yo te lo digo por experiencia, a mí realmente las subidas sí me cansan demasiado y yo creo que es por esta razón. Ahora, podemos pasarnos al otro escenario. Si estás de bajada o en rectas, no puedes aumentar la velocidad demasiado porque pues llega un momento en el que tú ya estás a tu velocidad máxima girando, ya no puedes avanzar más rápido. Si tú cambias las velocidades a piñones más duros, yendo a gran velocidad, vas a poder aumentar esa velocidad. No sé si me explico. La segunda desventaja es que pues al no tener amortiguadores ni adelante ni atrás, es que todo lo que sea algún empedrado, algún hoyo, algún terreno medio acá, ¿cómo se puede decir?
desnivelado. Sí, a veces aquí en México el concreto está luego muy puteado, entonces pues sí, a veces no tener amortiguadores se siente muy feo en las manos y en el asiento. Entonces sí, esa es otra como de las desventajas de tener una bici así de sencilla. En ventajas, ¿qué tenemos? La primera, que al no tener tantos mecanismos, no tener amortiguadores, tantas velocidades y frenos UV, mucho cableo, además de que le quita peso, no tienes que ponerle tanto mantenimiento a la bici y en caso de necesitarlo no te va a salir ni muy caro y tampoco vas a gastar demasiado tiempo en querer reparar o cambiarle alguna parte. Un ejemplo en concreto pueden ser los frenos V que constantemente se andan como aflojando, entonces hay que estarlos apretando, hay que estarles moviendo y se desgastan y hay que estarlos comprando nuevos, que también es gastar tu tiempo y bueno, es por decir algún ejemplo realmente. Siguiente ventaja, es muy ligera, lo que la hace bastante práctica. Por ejemplo, en ciudad a veces tienes que cruzar avenidas como muy transcurridas a través de puentes, los cuales no siempre están hechos para bicicletas y hay que estarlos subiendo con escaleras y es bien fácil cargarla y llevártela. Esta ligereza también nos permite tener más facilidad al momento de estar pedaleando, ya que cargas menos peso y te vas a cansar mucho menos al estar corriendo o paseándote en tu bicicleta. Una tercera y última ventaja, yo la considero interesante en esta bicicleta, es que es barata y discreta al mismo tiempo. Yo me refiero a discreto en el sentido de que si alguien sabe de bicicletas, pensando en esto de robar bicicletas, la va a ver y realmente no vale mucho. Es muy práctica para lo que vale. Como no tiene tanta cosa, bueno, pues te sale muy barata comprarla. Y al mismo tiempo, para los ladrones, pues no les conviene tanto robarse una bicicleta así de sencilla. No sé si me estoy explicando. Mejor que se vayan a buscar alguna bicicleta más compleja, ya sea de aluminio o con velocidades o yo qué sé. Hay muchas bicicletas mucho más caras. Entonces sí, esta es como la última ventaja que para mí yo la considero. Siento que en muchas ocasiones se pudieron haber evitado robos debido a que no es una bicicleta demasiado llamativa, demasiado cara y no lo es. Entonces así esta bicicleta, lo cual me lleva al último tema. ¿Dónde puedes conseguir este tipo de bicicleta? Probablemente la has de haber buscado en internet. Ahí yo la veo demasiado cara. ¿Por qué? Ahí les va. Esta bicicleta que les he estado mostrando a lo largo de todo este video me costó 3,100 pesos. A lo que en internet las he visto en mínimo 5,000 pesos. Háblese Mercado Libre, Amazon o cualquier otra tienda de bicicletas que encuentres en internet. De ahí, viendo si escarbas, puedes encontrarlas hasta en 10,000, 12,000 pesos y sin tener como nada extraordinario. Les digo, es una bici bastante sencilla. Lo que yo les recomiendo es que sea la ciudad en la que estén, salgan a buscar puestos de bicicleta y probablemente les va a salir mucho más barata. Entonces, esas son mis recomendaciones cómo conseguir este tipo de bicicleta. Yo ya me despido, espero que el video te haya gustado, haya sido de tu agrado, te lleves algún dato curioso. De ser así, apreciaría muchísimo que le dieras a like, que reaccionaras y que compartieras. Sé que pido mucho, pero me ayudarías bastante a seguir creando este tipo de contenido. Ya saben que cualquier duda, cualquier cosa que ustedes me quieran decir, abajo en los comentarios está abierto para que escriban lo que ustedes quieran. Intento contestar absolutamente todo. De mi parte es todo. Nos vemos la siguiente semana con otro videíto. Bye. Ay, güey. Tenían que estar construyendo enfrente de mí.